Bueno, Sergio es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con estudios de posgrados en Economía en la Universidad de Itela y Minería de Datos en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, dependiendo del CONICET. Actualmente investiga temas de movilidad laboral y redes sociales, con enfoques de redes complejas y modelos de procesamiento de lenguaje natural. Bueno, gracias Cecilia por la presentación, gracias Axel y Cecilia por bueno, la invitación también y la aceptación del trabajo. Bueno, acá vamos a presentar, digamos, el trabajo que presentamos, es el primer experimento de un trabajo, de una nueva línea de trabajo que estamos iniciando en el IEP. Que nuestra inquietud original era extraer, digamos, es extraer indicadores macroeconómicos de alta frecuencia aprovechando redes sociales, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, este es un primer ejercicio realmente exploratorio, y bueno, hemos encontrado algunas cosas que nos resultaron interesantes y son aptas para la discusión, digamos, de todos, ¿no? Bueno, ¿qué nos propusimos nosotros en este ejercicio? Bueno, pensando en redes sociales que pudieran mostrarnos contenido, digamos, económico, elegimos Twitter porque, digamos, es una red social en donde se debaten fervorosamente a veces temáticas de actualidad y de economía en general, ¿no? Y en particular también. Entonces nos hicimos las preguntas de si realmente podíamos llegar a identificar de una forma sistemática contenidos que nos pudieran dar, que pudiéramos utilizar para seguir a la macroeconomía argentina, ¿no? Y obviamente si eso fuera posible, ¿cómo caracterizaríamos su organización y sus contenidos? Entonces desarrollamos una metodología en donde le metimos, digamos, una impronta, digamos, a priori, economista, por decir, ¿sí? En donde dijimos, bueno, vamos a tomar, en vez de ir a pescar así textos, lo que vamos a hacer es ir a dar con un a priori nuestro, en donde, digamos, hay ciertos usuarios de Twitter que nosotros presuponemos que podrían ser referentes en algún punto de la economía, digamos, o estar por detrás. Seleccionamos y desarrollamos un criterio de selección de usuarios y de crecimiento de una red de esos usuarios, a partir de esos usuarios semilla, digamos, y luego, para luego, digamos, analizar esa red, capturar información de Twitter, digamos, de las cuentas y de los mensajes, y luego hacer dos tareas, digamos. Agrupar cuentas por relaciones que elegimos, relaciones de seguimiento justamente por esto que acabo de decir, digamos, por el a priori que teníamos, y luego, respecto al contenido que se está discutiendo, modelar temas, tópicos, digamos, y ver la asociación que tenían esos tópicos en las comunidades que habíamos detectado, ¿sí? En base a un método de cada usuario, hacer un pooling, una agregación de los tweets. Bueno, entonces la idea era justamente tratar de llevar este experimento a una pronta aplicación, ¿sí? La exploración de aplicaciones está definitivamente verde, como está acá, ¿sí? Sin embargo, pudimos llegar a hacer un experimento, empezamos a hacer algunos experimentos con indicadores de incertidumbre, que no reportamos en el trabajo que presentamos, pero sí los reportamos en otro lado, y la verdad que fueron muy interesantes y promisorios los resultados, porque mejoraban bastante la capacidad explicativa de comparar con las comunidades que nosotros teníamos respecto de un naive de los tweets. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, básicamente lo que hacemos acá es tomamos esas cuentas semillas y que las utilizamos, las buscamos en base a buscar
digamos, pensamos, hay un montón de instituciones públicas que van a ser consultadas por gente que va a opinar realmente de temas de economía, macroeconómicos. Entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar, teniendo en mente que este ejercicio lo queríamos replicar eventualmente, potencialmente, digamos, en otros países, dijimos, bueno, veamos el mapa del Estado, ¿sí? Agarremos todas las cuentas del mapa del Estado, sin filtrar, primer ejercicio. Luego agarremos quiénes participan. Bueno, el sector productivo, las cámaras empresariales, la Unión, todos los participantes de la Unión Industrial Argentina, por otro lado, la patronal, por decir, y por otro lado, digamos, sindicatos, ¿sí? Digamos, el trabajo. Bien. Entonces, a partir de esas cuentas, lo que hicimos fue ver cuáles eran, a quiénes seguían esas cuentas. Estas cuentas, no voy a entrar en mucho detalle, pero se puede responder después. Estas cuentas después, había generaciones tenían que cumplir cierto requerimiento de vinculación con las cuentas de reciprocidad, digamos, con las cuentas semilla, y a partir de ahí podíamos hacer otra generación y otra generación. Nosotros hicimos 2 generaciones, en esas 2 generaciones probamos con más generaciones, pero con 2 estuvo bien, digamos, 3.700 cuentas, incluida la semilla, casi 700.000 lazos entre ellas, o sea que estamos hablando de un componente bastante más denso de una red, digamos, bastante más densa que si uno pesca directamente en Twitter, digamos, o sea, y alrededor de entre 7 y 9 millones de tweets, ¿sí? Bueno, y luego de que teníamos esto, digamos, la red de usuarios y los tweets, y la información de afinidades que tenían, de amistades, bueno, corrimos algoritmos de comunidades y elegimos comunidades superpuestas porque las redes sociales tienen, digamos, es conocido que tienen, digamos, hay 2 grandes tipos de algoritmos de detección de comunidades. Uno de ellos es, o grupos, ¿no? Un tipo de estos algoritmos son que particionan al conjunto de nodos de esa red, que son los usuarios que estamos mirando, o sea que son disjuntos, conjuntos disjuntos, y otro es aceptar que los usuarios pueden pertenecer a más de una comunidad, quiere decir que pueden tener varios círculos de interés, ¿sí? Entonces nosotros en las redes sociales sabemos que está estudiado, digamos, que es así, entonces elegimos un algoritmo, después de probar algunos otros, elegimos un algoritmo de redes neuronales, del estilo de autoencoders, ¿sí? Un deep autoencoder de matrices, de factorización de matrices no negativas. Bueno, y después por otro lado, respecto de los contenidos, lo que hicimos fue mirar, digamos, los corpus de tweets con un algoritmo muy utilizado, que es el Latent Dirichlet Allocation, el LDA, ¿sí? Que justamente detecta, digamos, distintos tópicos, ¿no? Bueno, no sé cómo bueno, ¿y qué encontramos? Bueno, nosotros buscamos en realidad distintas cantidades de comunidades y nos quedamos con 8 comunidades para este ejercicio, digamos, probamos con otras cantidades y con 16 tópicos, ¿sí? Y lo que encontramos fue que con 8 comunidades que pudimos distinguir, claramente las podíamos distinguir por acá, que digamos, se distinguían, se discriminaba, por ejemplo, una comunidad digamos, relacionada al agro, digamos, de las cuentas, respecto de la identidad de las cuentas, ¿no? Al agro y a la agrotecnología. Por otro lado, los periodistas y economistas que estaban por otro lado, ¿sí? En otra punta podíamos distinguir digamos, temas más variados. Obviamente, con 8 comunidades se juntan bastantes hay comunidades más heterogéneas que otras, quiero decir, de temas y de cuentas, ¿sí? Y acá teníamos
ciencia, salud, universitarios y todos los demás temas que pudimos distinguir, o sea, no temas, sino, digamos, tipos de usuario, digamos, digamos, sí. Perdón. Teníamos las cámaras de comercio, Córdoba en particular. Córdoba es una república, parece ser, en Twitter, por lo menos desde cómo nosotros generamos esta red, se distinguía realmente por sí misma, ¿no? Y respecto de los temas, bueno, los temas, nosotros no filtramos los corpus, no hicimos demasiado limpieza de NLP en todo caso, o sea, de texto, y, por ejemplo, teníamos digamos, un tópico que agarraba lenguaje coloquial, slang, digamos, en todo caso, bueno, yo sigo aprendiendo acá, y después, por otro lado, teníamos temas más específicos de términos específicos de agropecuarios y agrotecnológicos, por un lado, y después, por ejemplo, acá tenemos partidos políticos y temas de política en sí misma, ¿sí? Que tienen de alguna manera algún tipo de palabras más características, y después todos los demás están más próximos, en todo caso, pero se podían distinguir, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Que los hallazgos son que hay una estructura que detectamos así con un primer experimento que es informativa, interpretable en todo caso, y que los resultados son, en todo caso, que nosotros encontramos, por otro lado, no reportados en este trabajo, pero sí en otros, ¿sí? Fue que en modelos de pronóstico del estimador mensual de la actividad económica, que es, digamos, un indicador sintético y mensual del PIB, de la actividad económica, ¿sí? Explicado a través de un indicador de incertidumbre basado en nuestra red, digamos, en todo caso, y en las comunidades que detectamos, mejoraba casi 3 veces la performance de un indicador naive, ¿sí? Bueno, y todo esto tenemos muchos más experimentos que estamos en carpeta y algunos llevándolos a cabo también, así que es work in progress, realmente. Bueno. Bueno, muchas gracias, Sergio. Yo tengo una pregunta y después creo que Axel también tiene alguna pregunta más. Una cosita que me perdí. Ustedes cuando armaron la red, partieron de los organismos del Estado, sí. ¿Vieron a quiénes seguían esos organismos? ¿Estoy bien? Sí. Después miraban que esa persona o esa institución que era seguida por ese también siguiera el organismo del Estado. Y recién ahí hicieron un salto. Claro, que cierta proporción de o sea, de aquellos que nosotros pescamos como de primera generación, que ellos que eran seguidos por la semilla, lo que hicimos fue ver, pusimos un umbral de proporción de los usuarios a los que ellos seguían, que tenían que incluir, digamos, a los conjuntos de semillas. Ok, ahí entendí. Perfecto. Axel, ¿vos querías preguntarle algo? Sí, bueno, muchas gracias, Sergio, por la presentación, muy interesante el trabajo. Entiendo que de alguna manera, en algún momento se va a querer complementar o enriquecer el análisis a nivel, digamos, de tópicos, temático, con un análisis macroeconómico. Sí. ¿Qué variables macroeconómicas piensan usar y qué tipo de análisis tienen en mente? ¿Me estás preguntando teórico? ¿Teórico o práctico? En definitiva, digamos, sí. ¿Cómo piensan correlacionar los datos de lo que la gente está diciendo en Twitter para ver si de alguna manera tienen una correlación con alguna variable macroeconómica? Si es que por ahí va un poco el trabajo futuro. El trabajo futuro en parte está aprovechar, explotar, digamos, la información de comunidades que tenemos, que ya encontramos. O sea, lo que hicimos fue, el primer ejercicio que hicimos fue este indicador de incertidumbre, que es básicamente un indicador de sentimiento relacionado, o sea, es un análisis de sentimiento, más que no utiliza lo de los tópicos en realidad, sino que utilizamos las comunidades y los textos que pescamos, digamos, los tweets,
y ahí lo que hacemos es filtrar ciertas palabras que están asociadas a la incertidumbre, ¿sí? O sea, es un diccionario de palabras que están asociadas. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que mejora, digamos, la predicción del indicador one step y three steps, a un mes y a 3 meses, digamos más todavía, bastante más, ¿sí? Del EMAE, cuando comparamos, ¿no? El modelo, digamos, la medición del indicador en base a tomando la información de las comunidades, que si lo hiciéramos naive sobre todo el corpus, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo llevaríamos a...? No te terminé de contestar esa pregunta igual, pero bueno, eso estábamos explorando porque no es sencillo, para nada, es todo un... sí, la verdad que estamos explorando bastante bibliografía y no hay, digamos, una... digamos, nos metimos en un lugar, digamos, que vamos a tener que remar. Pero bueno, vamos. Sí, digamos, por ejemplo, tasa de desempleo podríamos tratar de hacerlo, y lo que queremos hacer, lo que estamos explorando es justamente salir de lo que es análisis de sentimiento, digamos, ¿no? En lo que es el análisis del texto, y utilizar, por ejemplo, más tópicos, ¿sí? Por el momento, lo que vamos a hacer es profundizar el análisis de tópicos para comprender mejor, digamos, qué se dice en esta red que generamos de esta manera.